En nuestro país estos días se ha hecho balance también de la ley de vivienda, ahora que se ha cumplido un año desde que entrara en vigor la nueva ley, que nacía con la intención de provocar cambios en el mercado de la vivienda residencial, especialmente en los alquileres. Hoy hemos conocido los últimos datos del índice de precios inmobiliarios de la página o del portal Idealista, que calcula que el precio de la vivienda usada ha subido un 1%, solo en el mes de mayo. Todas las comunidades autónomas de España tienen los precios en alza, pero Canarias es donde más ha subido el precio de la vivienda usada en un año, llegando ese alza al 15,8%. Ahí es nada. Chema Blanco es periodista experto en el sector inmobiliario. ¿Qué tal, Chema? Buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿ya podemos hacer balance de esta ley de vivienda o un año es demasiado pronto dada la magnitud del problema? Yo creo que es suficiente, porque al fin y al cabo no ha hecho más que ese balance corroborar las expectativas con las que fue antes de que fuera aprobada. Y al final pues sí que se puede decir ya claramente que ha obtenido resultados contrarios al objetivo con el que fue planteado en su momento. Primero, porque no ha solucionado para nada el problema de la vivienda. Ha tenido una consecuencia clara, como que haya menos viviendas en el mercado de alquiler, en torno a un 30%, 40% aquí en Canarias, que hayan subido los precios en torno a un 10%, pero para mí lo más grave que tiene esta consecuencia de la ley de vivienda es que ha cerrado totalmente las puertas a la posibilidad de alquiler a las personas en riesgo de vulnerabilidad. Y eso me parece que es suficientemente grave. Claro, esto es una cuestión de oferta y demanda, es mercado clásico. Chema, ¿qué es lo que está haciendo que la oferta no aumente? Lo que acabas de decir, que hay un 30% menos de viviendas en el mercado. Sí, un 40% en Canarias. Básicamente la inseguridad jurídica en la que están los propietarios, porque hace que las personas en riesgo de vulnerabilidad, que caigan en esa vulnerabilidad, que estamos hablando, parece de muy poca gente, pero estamos hablando de núcleos familiares que ingresen menos de 1.600 euros o, si tienen hijos, hasta 1.800. Y eso pues es un número muy grande. Ante esa posibilidad que le permite la ley de estar bastante tiempo, hasta 2 años, o hasta que se le encuentre una solución habitacional, sin pagar el alquiler y que no puedan ser lanzados, pues los propietarios han decidido sacar las viviendas de este mercado o dedicarlas al alquiler temporal, al vacacional o al habitacional. Entonces, eso es básicamente lo que ha hecho que se reduzca la oferta y que salgan beneficiados entre los candidatos que tiene un propietario a la hora de elegir al inquilino, pues que se decante por el que más seguridad le ofrezca y, por lo tanto, que más posibilidades económicas tiene. Claro, también precisamente para fomentar ese alquiler o para eliminar un poco ese miedo, se han presentado propuestas de una especie de alquiler asegurado por la administración para evitar los impagos. Pero, ¿crees que funciona esa forma de convencer a los propietarios? Bueno, ya tenemos un precedente también en el caso de la bolsa de vivienda vacía, que ahora está planteando de nuevo el gobierno de Canarias, que precisamente ahora también presenta el Grupo Nueva Canarias una proposición de ley para sacar al mercado la vivienda vacía con ese alquiler seguro, pero el problema es que la ley protege al inquilino, con lo cual hay que ver cómo se va a arbitrar eso. Lo que sí es cierto es que el anterior programa que se hizo sobre esto fue, y también daba garantías a los propietarios, un absoluto fracaso, porque recordemos que tan solo salió al mercado una vivienda. Luego está otro argumento que se expande también, que el propio gobierno o los compañeros de gobierno nacional dicen que no se está aplicando la ley. Realmente eso no es así. Se están aplicando 35 de los 36 artículos. Por ejemplo,
se aplica la protección de desahucios a las personas vulnerables, que esa es la consecuencia de la que estábamos hablando. O el tope de la renovación de alquiler con un máximo de un 3%, o que las inmobiliarias no cobren por el alquiler de larga temporada, lo que está produciendo, por cierto, estafas, cláusulas abusivas, etcétera. Realmente el único artículo, y es cuestión de debate, que no se está aplicando en muchos de los sitios, tan solo se está aplicando en Cataluña, también con nefastas consecuencias, es la declaración de zonas tensionadas. Pero no solo son las comunidades autónomas del PP las que no lo están haciendo, tampoco lo están haciendo ni las 3 comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, ni muchos ayuntamientos. Aquí en Canarias estamos en una situación también un poco llamativa, porque la cuestión está estancada con esa disputa de quién debe hacer la justificación para declarar esas zonas tensionadas. Por cierto, que tan solo Las Palmas y Villa de Mazo han presentado al Gobierno de Canarias esa intención de declarar zonas tensionadas, pero lo han hecho sin aplicar el protocolo que pide el Gobierno de Canarias. Y en esa disputa de quién debe hacer la justificación están pasando meses. Por ejemplo, la Orotava lleva 7 meses con el asunto, y ante esa incertidumbre de si se van a aplicar zonas tensionadas o no, los precios suben, porque los propietarios, cuando termina el contrato, saben que si se aplica la zona tensionada se va a limitar el precio al último precio vigente, con lo cual suben los precios para que se aplique ese precio vigente. Claro, pero bueno, al final parece que van a ser, o que deberían ser, los ayuntamientos quienes decidan esto finalmente, pero hay datos encontrados, porque Chema, dices que las zonas tensionadas no ha funcionado. En el caso de Cataluña, justamente hace un par de semanas teníamos a una experta en vivienda de esa comunidad autónoma que decía que la experiencia decía que las zonas tensionadas y la limitación del alquiler había funcionado y había abaratado el alquiler, ya incluso cuando se había aplicado en ocasiones anteriores, antes de que la justicia obligase a retirarlo. Los datos oficiales no dicen eso, porque es más, lo que ha ocurrido en Cataluña es que han desaparecido muchas viviendas en alquiler que se han dedicado al alquiler temporal o habitacional. De tal forma lo reconoció la propia consejera catalana, que un día antes de las elecciones, de que empezara la campaña electoral, se aprobó una ley urgente para también limitar el alquiler temporal y el habitacional. Curiosamente, hace también unos días no ha sido refrendado por el Parlamento y ha quedado sin valor. Pero hay suficientes estudios para determinar que ha descendido también, informaciones que ha descendido, como lo reconoció la propia consejera, la oferta en el mercado de la vivienda, y que también han subido los precios. Esto han bajado en algunos, porque ojo, es que solo se aplica a los grandes tenedores y a las viviendas nuevas en alquiler. A los que ya están en el mercado se les aplica el último precio. Realmente las consecuencias no están siendo positivas, y además hay muchas experiencias también en el panorama internacional donde no ha dado esas. ¿A quién beneficia? A las personas que tengan más ingresos. ¿A quién excluye? A las personas con menos ingresos. Eso es más de lo mismo en relación a la ley de vivienda. Y en cuanto a quién debe declarar las zonas tensionadas, no es cierto que sean los ayuntamientos. Los ayuntamientos deben proponerlo, según el artículo 18.1 de la ley de vivienda, deben proponerlo y justificarlo de forma adecuada, documentar y decir en qué barrios, en qué zonas, en qué núcleos determinados. Y luego es la comunidad autónoma la que aprueba o no aprueba. De hecho, el Partido Popular también ha presentado un proyecto de ley, lo va a presentar en el Senado, para anular esto dentro de la ley de vivienda. Pues estamos en un galimatías total. Chema, pues este es el balance, un año después de la entrada en vigor de esa ley de vivienda. Gracias por habernos atendido.
Buenos días. Un saludo para ti.